con un tema muy especial. Vamos a hablar de infraestructura vial. ¿Cómo ha sido este año 2025 en cuanto a la construcción de obras viales y lo que se ha hecho en el país? Y tenemos una gran interrogante. ¿Hemos avanzado? ¿El país ha retrocedido en este tema o nos hemos estancado? Esa es la gran pregunta con todo lo que sucede en nuestras carreteras. Y precisamente para ampliar más sobre este tema hemos invitado a nuestra mesa el día de hoy a dos personas que conocen muy bien el tema de infraestructura vial en este país. Se encuentra conmigo el señor Guillermo Carazo, director del CEFIA. Don Guillermo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, y buenas noches a todos los que nos están observando en este programa. Y también don Rolando Castillo, quien es el director de la NAME, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación el día de hoy. Como les comentaba, una gran interrogante con la que queremos empezar el día de hoy es algo que nos cuestionamos muchísimo, la realidad en las carreteras. Creo que para todos los conductores y todas las personas que lo vivimos a diario es un caos. Es un caos no solo San José, sino que vivimos diferentes situaciones de crisis en nuestras vías. Pero hay una gran interrogante este año, con lo que ha sucedido, con lo que hemos visto. Quisiera saber cuál es la percepción que tienen ustedes. Don Guillermo, hemos retrocedido, hemos avanzado, hay un estancamiento en cuanto a la infraestructura vial en nuestro país. ¿Cómo ve usted el panorama? Es un problema que tenemos que analizarlo de muchos enfoques. En unos temas hemos retrocedido, en otros hemos logrado avanzar. Yo quisiera tal vez arrancar con un dato que es importante tener en mente cuando estamos hablando de infraestructura vial. Primero que nada, en los últimos 3 años, el parque vial, de acuerdo a la cantidad de marchamos que hay, se ha incrementado en un 30% y se ha duplicado un 100% de diferencia en los últimos 13 años. Eso quiere decir que hoy tenemos el doble de los carros que habían en el 2012. Eso es parte de lo que explica un poco el porqué de las presas. Semanas atrás se presentó la licitación de Caldera, y se especificó que el puerto de Caldera está totalmente colapsado por el tema de importación de vehículos. Entonces es importante cuantificar que tenemos muchísimo más vehículos de los que pudimos haber previsto que íbamos a tener un crecimiento. Don Rolando, ¿cuál es su perspectiva de este año? Siguiendo con don Guillermo, ¿verdad? Es interesante escuchar esos datos porque la realidad es que el colapso vial que hoy tenemos en este país es tremendo. Y lo que hemos estado buscando es ver cómo solucionarlo, haciendo más carreteras, ampliando las carreteras, y realmente eso es lo que el país requiere hoy en día, porque tenemos la gente quiere transportarse, pero a no existir un transporte público eficiente en este país, entonces la gente lo que está haciendo es buscando el transporte privado, importando más vehículos, porque hay una necesidad que no se está cumpliendo hoy en día. Entonces, tenemos que hablar de infraestructura en conjunto con un transporte público, que haya infraestructura para el transporte público que sea eficiente. Y eso es algo que se está pidiendo a gritos y nosotros desde la NAME lo hemos dicho, esto es una emergencia nacional y tenemos que buscar soluciones. Y es que no podemos separar una cosa de la otra. Como ustedes bien lo dicen, la movilidad y la infraestructura que tenemos van como, si lo viéramos en una curva, van totalmente separados. Es lo que estoy interpretando de lo que ustedes me están mencionando. Totalmente de acuerdo. Y Rolando apunta un tema muy importante, el transporte público. Porque no se trata solo, hay presas, hagamos más calles. No, es que, ¿por qué hay tanto carro en la calle? Uno es el tema de importación. 2, y la cantidad de la gente solucionando su problema de transporte de una manera individualizada, inclusive incrementando el tema de motos y bicimotos. Segundo, el transporte público. En el CEFIA hacemos un documento que se llama Pensar en Costa Rica. Se hace un análisis de varios ejes, uno de esos ejes es infraestructura vial y eso se le da a todos los candidatos del próximo gobierno. Hace 8 años se hablaban de líneas de metro, por ejemplo, y de líneas de transporte público, porque tenemos no solo el eje este-oeste del ferrocarril, que es algo que tenemos que activar, son muchos años de hablar de un transporte público eficiente en un eje este-oeste, pero también la línea Moravia-Guadalupe-San José, la línea Desamparado-San José, la línea La Juelita-San José, la línea Heredia-San José, son 4 líneas de mucho tránsito. Uno va a ciudades grandes y en esas ciudades grandes, cuando hay un sistema de transporte público, tiene más de una línea. Ciudad Panamá, por ejemplo, está planificando un metro de 4 líneas. Nosotros tenemos
estamos hablando desde hace más de una década de solo tener una línea este-oeste en el derecho vial ferrocarril. Efectivamente, el transporte público es otro tema que hay que tocar. Sin embargo, en el tema de rutas, es cierto que también hay que hacer mejoras viales. Y esas mejoras viales no solo es en nuestra red vial primaria, entiéndanse las carreteras que siempre comenzamos, la 1 que va a Frontera Norte, la 2 que va a Frontera Panamá, la Ruta 32, la 27, sino también en lo que es la red vial nacional y municipal, que es la que realmente tiene todas las presas. Hay un tema también que sobre esto nos hace pensar muchísimo, es el tiempo en que tarda el país en ejecutar los proyectos. Muchas veces este proceso, mientras se da la licitación, mientras se hace el diseño de carretera y cuando se lleva a la realidad, el proyecto inicial ya no se adapta a la situación del país. Creo que lo vemos muchísimo con circunvalación, ¿verdad? O sea, una carretera que estamos viendo probablemente terminada hasta ahorita, pero ya hay presas, ya hay congestionamiento, ya no responde a esas necesidades. ¿Qué se puede hacer para agilizar el tema de poder hacer con las licitaciones o todo este proceso administrativo mucho más ágil? Sí, bueno, de mi parte, lo que sí es claro que hay una falta de planificación, para empezar. Hay, ¿cómo se llama?, debilidades en la gestión por parte de un Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos adscritos, ¿verdad? Realmente eso es algo que ellos, bueno, lo hemos conversado nosotros en el ANAME, que tenemos un contacto directo con ellos, en el que hay que mejorar la construcción de los proyectos desde su concepción, durante la vida útil, desde que se habla de un anteproyecto hasta el momento en que se entra en operación y hay que darle mantenimiento. Es algo que es una falencia que tenemos como país y que tenemos que nosotros, ingenieros, insistir, presionar desde el Colegio Federado, desde el ANAME, ¿verdad?, como ente fiscalizador, buscar de que las mejores prácticas, que las cosas se hagan bien, para no tener los retrasos que hay, ¿verdad?, cuando ya ese proyecto se está dando, ¿verdad?, por problemas que tenemos en que los estudios básicos no se hicieron, tenemos problemas de expropiaciones, es decir, se inician los proyectos sin las expropiaciones correspondientes y cuando nos damos cuenta eso lo que genera una demora grandísima y un costo altísimo para el país. ¿Es una traba, don Guillermo, este proceso tan lento? Sí, por varias razones. Primero, desde hace ya más de 2 décadas suele contratarse diseño y construcción, siendo la fase de diseño una fase que hacen cierto tipo de profesionales y la fase de construcción otro tipo de profesionales, ambos de ingeniería, pero unos son consultores y los otros son constructores. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que, por ejemplo, como se va a hacer diseño y construcción, no hay un diseño. Entonces, a punto de unos esquemáticos se tienen que generar algunos conceptos financieros y con eso se va a conseguir el financiamiento. Se medio estiman las expropiaciones, luego una vez que se tiene el financiamiento se empiezan las obras, el arranque de las obras es diseño, por ejemplo lo vemos ahora en la Ruta San Carlos, donde se licitó y los primeros 6 meses es diseño, que están terminando justo en este mes, en diciembre, y empezaría la construcción posteriormente. Pero eso implica generalmente incremento en costos, porque fue una estimación muy preliminar y entonces implica renegociaciones, no alcanzó para las expropiaciones y eso nos atrasa. Otro tema en la planificación, como bien apunta Rolando, hace unos 14 años trajimos al ministro Undurraga, ministro de Obras Públicas chileno, y él nos dijo unas frases que a mí se me quedaron grabadas en ese entonces, yo soy ministro de Obras Públicas, yo inauguro los proyectos que mi antecesor, la administración anterior, construyó y que la administración anterior planificó. Eso quiere decir que además de inaugurar esos proyectos, a mí me toca construir los que la siguiente administración va a inaugurar y tengo que planificar los que se van a inaugurar dentro de las administraciones. Eso Costa Rica no lo tiene. Nosotros cada vez que hacemos un cambio de gobierno, votamos todo lo que hizo el anterior y lo cuestionamos. Ejemplo, la Ruta 27. En las últimas 3 administraciones, el primer año y medio, 2 años de cada administración es cómo hacemos para cerrar el contrato de la concesión, para después en los últimos 2 años tratar de renegociar el contrato. Y ya esos 2 años no alcanzan para renegociar el contrato y entonces nuevamente viene otro ciclo y se repite la misma historia. Eso tenemos que quebrarlo, esa planificación, el juntar la parte política con la parte técnica para poder generar un continuo en las obras públicas que el país requiere, es algo que los costarricenses pedimos a gritos.